En este vídeo vamos a explicar cómo hacer comparación de medias mediante TestStudent. Esta técnica o esta forma de análisis la vamos a aplicar siempre que nuestra variable factor, que recordamos, la variable factor es la variable cualitativa que me permite hacer grupos, tiene dos niveles, es decir, tengo dos grupos posibles. Ejemplo, chico-chica, si fuma, no fuma, le aplicamos un determinado medicamento, no le aplicamos ese medicamento. Entonces, siempre que K sea igual a 2, vamos a utilizar TestStudent. Recordad que es un contraste de hipótesis, por tanto, lo primero que vamos a hacer es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como tengo dos grupos, vamos a suponer que mis dos grupos son A y B. La hipótesis nula es que la media de A es igual a la media de B. Recordad, media poblacional. Nosotros vamos a tener los datos de las muestras y lo que vamos a hacer es el contraste de hipótesis sobre las medias de la población. ¿Qué hipótesis alternativa vamos a coger? Que sea diferente, es decir, nos vamos a restringir solamente a aquellos contrastes bilaterales. Se podrían hacer unilaterales izquierdo o derecho, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en aquellos bilaterales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez que yo he planteado la hipótesis nula y la alternativa, determino que es un contraste bilateral, entonces lo que voy a hacer es definir la región de aceptación. Si os acordáis, cuando estábamos haciendo el contraste de hipótesis para una media, nuestra región de aceptación en caso de ser bilateral era desde menos t alfa medios hasta t alfa medios. Esto aquí no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y voy a ir poniendo en rojo lo que cambia respecto al caso en el que teníamos un solo grupo. Que ahora los grados de libertad no es n menos 1, sino que va a ser n de a menos 1 más n de b menos 1. Es decir, por cada grupo quitamos un grado de libertad. Como tengo dos grupos, ahora quito 2 grados de libertad. Por tanto, repito, va a ser el tamaño de A más el tamaño de B menos 2. Tamaño de A más tamaño de B menos 2. De tal manera que imaginemos que tenemos un grupo A que tiene 5 individuos, un grupo B que tiene 10 individuos. Los grados de libertad van a ser 10 más 5, 15, menos 2, 13. ¿Cuál será el siguiente paso? Calcular nuestro estadístico pivote, la T calculada. Si os acordáis, cuando teníamos un solo valor, nosotros la escribíamos de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es extender la fórmula de estadístico pivote al caso en el que tenemos dos grupos. Fijaros que yo aquí que estoy diciendo la media de la muestra menos la media que yo estoy contrastando para la población. Entonces, nuestra T calculada cuando tengo dos va a ser ahora. ¿Cuál es la media de la muestra? Nosotros tenemos la media de A y la media de B. Fijaros que en la hipótesis nula yo estoy diciendo que A o que la media de A y la media de B son iguales. Esto es lo mismo, ¿vale? Voy a reescribir así, a decir que la media de A menos la media de B es igual a 0, ¿sí? Si dos números son iguales, entonces su diferencia va a ser 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es escribirlo en términos de la diferencia. La primera parte, la media de la muestra. La media de la muestra, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner la diferencia de medias. La media de A menos la media de B. Muestrales, ¿sí? Ahora, ¿qué iría aquí? Las racionales. Tendríamos que poner la media de A menos la media de B. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos diciendo que nuestra hipótesis nula es que las dos son iguales, ¿vale? Nosotros aquí poníamos la hipótesis nula. Si las dos son iguales, ¿cómo es su diferencia? 0. Entonces, a la hora de calcular la T calculada, esto va a ser 0. ¿Qué vamos a poner debajo? La desviación muestral. Ahora tengo dos grupos con n's que pueden ser la misma o no. Tengo que recalcularme esta desviación muestral corregida. ¿Cómo la vamos a calcular? La vamos a llamar SR, ¿vale? Y va a ser la raíz cuadrada de... En el numerador lo que voy a poner es
el número de individuos del primer grupo menos 1 por la desviación muestral corregida de ese grupo, más n sub b, que es el número de individuos del grupo B, menos 1 por s sub b al cuadrado. Y divido ahora de n sub a más n sub b menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a meter ahora aquí en el denominador? Está s sub r, ¿vale? Que es la que acabamos de calcular, ¿sí? Y ahora el 1 partido por r, como no tengo un solo grupo, sino que tengo dos, pues va a ser 1 partido por n sub a más 1 partido por n sub b. ¿Vale? Entonces, hemos adaptado la fórmula que teníamos antes para un solo grupo a la nueva fórmula para dos grupos. La media de la muestra se convierte ahora en la diferencia de medias muestrales. La media poblacional se convierte ahora en la diferencia de medias poblacionales, que como nuestra hipótesis nula es que sea 0, pues directamente es 0, no lo vamos a tener que incluir en la fórmula. Abajo tenemos la desviación muestral corregida, que ahora es esta desviación ponderada. Lo que estamos haciendo es aquí, de la misma forma que, por ejemplo, cuando decimos el examen cuenta el 60% de la nota, haríamos 0,6 por la nota del examen entre 100. Pues aquí lo que estamos haciendo es ponderarlo. Como son las muestrales corregidas, por eso lo estoy multiplicando por su correspondiente n menos 1, ¿vale? Esta SR la sustituimos aquí. Fijaros que aquí tengo el 1 partido por raíz de n. Como ahora tengo dos grupos, me queda 1 partido por la raíz, la raíz, ¿vale? De 1 partido por n sub a más 1 partido por n sub b. ¿Cómo resolvemos el contraste ahora? Ya como siempre, calculo mi t calculada a partir de los datos que me dan en el enunciado del problema. Busco si esta t calculada está dentro de la región de aceptación o no. Esta región de aceptación, ¿de qué va a depender? Del nivel de significación con el que yo quiero dar el resultado de mi problema. Si está dentro, entonces aceptaría la hipótesis nula y podríamos decir que efectivamente las dos medias son iguales y por tanto su diferencia es igual a 0 y estoy cometiendo un error tipo 2. Y si me sale que la t calculada está fuera de la región de aceptación, entonces rechazaría ese 0 y me quedaría con la hipótesis alternativa, que en este caso diríamos que las dos medias son diferentes. Me quedaría al final, que sería si tengo que la región de aceptación, que la t calculada está dentro de la región de aceptación, en este caso hemos aceptado h0, si buscamos cuál es el p-valor asociado a esta t calculada, va a ser mayor que alfa, ¿vale? El mismo alfa con el que yo calculo esta región de aceptación. Y si yo calculo o hallo mi t calculada me sale fuera de la región de aceptación, el p-valor va a ser menor que el alfa que yo utilicé para calcular esta región de aceptación. Por otra parte, igual que cuando teníamos un solo grupo, yo podía hacer la correlación entre intervalo de confianza y contraste de hipótesis bilateral, aquí me pasa lo mismo. Puedo calcular el intervalo de confianza. ¿Cómo va a ser en este caso el intervalo de confianza? Si os acordáis, en el caso de una sola muestra, el intervalo de confianza era t alfa medios multiplicado por SR raíz de n, es decir, justo lo que tenía en el denominador que acabo de borrar. Entonces aquí va a ser lo mismo, la diferencia de medias. ¿Qué diferencia de medias? Si yo estoy haciendo un intervalo de confianza es para la diferencia de medias de la población. Pues va a ser la diferencia de medias muestrales más menos. Y aquí empieza la semianchura de mi intervalo. De alfa medios, ¿con cuántos grados de libertad? Pues n, bueno, aquí he cambiado a b para seguir la misma nomenclatura, perdón. ¿Vale? Entonces sería n sub a más n sub b menos 2. Multiplicado, ¿por qué ahora? Por lo que va en el denominador. SR, 1 por la raíz de n sub a, más 1 partido por la raíz, la raíz de 1 partido por n sub a más 1 partido por n sub b. ¿Qué es lo que pasa? Si yo he resuelto el problema por contraste de hipótesis y me sale que la t calculada pertenece a la región de aceptación, yo lo que estoy diciendo es que 0 es un posible valor para la diferencia de medias. Por tanto, cuando calcule el intervalo de confianza para la diferencia de medias, tendré que tener un intervalo que contenga el 0, ¿vale? Entonces, yo cuando calcule el intervalo de confianza, si me sale que el intervalo empieza en negativo y acaba en positivo,
Esto es equivalente a decir que por contraste de hipótesis acepto H0, porque el 0 está incluido. Si por el contrario yo hago un intervalo de confianza que empieza en negativo y acaba en negativo, o bien que empieza en positivo y acaba en positivo, esto significa que el 0 no está contenido dentro del intervalo de confianza, es decir, el 0 no es un posible valor para la diferencia de medias. Entonces, esto corresponde a los casos en los que rechazo H0. Con lo cual, si veis, es todo igual. La teoría y la forma de razonar el problema es exactamente igual que en el caso de un solo grupo. La única cosa es que tenemos que ver cómo recalcular o readaptar nuestra T calculada a el caso de tener dos grupos, y ahora lo que estamos es discutiendo la diferencia de medias. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es ver un ejemplo sobre un problema concreto.